Amado Dios, gracias porque nos guías, nos fortaleces y nos exhortas a vivir una vida de templanza. En un mundo lleno de excesos, tentaciones, nosotros necesitamos tu ayuda para mantener el equilibrio y la moderación en todas las áreas de nuestras vidas. Señor Jesús, tú viviste una vida de perfecta templanza y de dominio propio y te pedimos que nos des la fuerza y la sabiduría para seguir tu ejemplo. Ayúdanos a controlar nuestros deseos e impulsos y a vivir de una manera que honre tu nombre, que podamos encontrar satisfacción y regocijo en ti en lugar de buscarlo en las cosas de este mundo que perecen y realmente esa satisfacción permanente solamente tú la puedes proveer. Espíritu Santo, te rogamos que llenes nuestros corazones con tu paz y tu autocontrol, que en momentos de tentación y debilidad podamos sentir tu presencia y tu guía. Ayúdanos a ser conscientes de nuestros pensamientos y acciones y a elegir siempre lo que es bueno y justo, que podamos ser pacientes y moderados y que nuestras vidas reflejen tu amor y tu gracia. Señor, te pedimos que nos des la templanza en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestras palabras, que sean dichas con amor y verdad, en nuestras acciones para que reflejen tu justicia y tu misericordia, en nuestros pensamientos para que sean puros y alineados con tu voluntad, y en nuestros deseos para que busquen lo que es bueno y eficiente. Te rogamos también por quienes luchan con la falta de templanza, que podamos encontrar en ti la fuerza y la paz que necesitamos para superar estos desafíos. Ayúdanos a descubrir el valor de la moderación y el equilibrio y a vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Gracias, Dios, por tu amor y tu gracia infinitos. Gracias porque sabemos que con tu ayuda podemos desarrollar la templanza y el dominio propio necesario para vivir una vida que te honre. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy es 19. Estoy leyendo ya anticipadamente. Hoy es 30 de junio y vamos a leer 2 Crónicas 19 al 23. Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Genaní, fue a visitarlo y le dijo: ¿Cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Asera y has buscado a Dios de todo corazón. Josafat nombra jueces. Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo, desde Beerseba hasta los montes de Efraín, para hacerlo volver al Señor, Dios de sus antepasados. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá nombró jueces y les advirtió: tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor, que estará con ustedes cuando impartan justicia. Por eso, teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. En Jerusalén, Josafat designó también a levitas, sacerdotes y jefes de las familias patriarcales de Israel para que administraran la ley del Señor y resolvieran pleitos. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les ordenó: ustedes actuarán con fidelidad e integridad, bajo el temor del Señor. Cuando sus compatriotas vengan a las ciudades y sometan al juicio de ustedes casos de violencia o algún otro asunto concerniente a la ley, los mandamientos, los estatutos y los juicios, ustedes les advertirán que no pequen contra el Señor, para que su ira no caiga sobre ustedes y sobre ellos. Si así lo hacen, no serán culpables. El sumo sacerdote Amarías los orientará en todo asunto de carácter religioso, mientras que Zabadías, hijo de Ismael, que es el jefe de la tribu de Judá, lo hará en todo asunto de carácter civil.
También los levitas estarán al servicio de ustedes. Anímense y manos a la obra. El Señor estará con los que actúen bien. Josafat derrota a Moab y Amón. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora estarán en Gesesón Tamar, es decir, en Engadí. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder, que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, y descendiente de la línea de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea, y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jurel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y sean liberados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida.
Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El 4.º día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a este lugar el Valle de Beracá, nombre con el que se conoce hasta hoy. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Fin del reinado de Josafat. Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado al Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Maresá, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Jorán, rey de Judá. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron los hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá, pero el reino se lo dio a Jorán, porque él era el hijo mayor. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a gran espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre la lámpara para él y sus descendientes. En esos tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas los cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jordán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Jorán construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú.
el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos y a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Jorán. Así que marcharon contra Judá y la invadieron y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Jocás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió alguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Ocasías, rey de Judá. A la muerte de Jorán, los habitantes de Jerusalén proclamaron a Ocasías su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido a campamento. Así fue como Ocasías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocasías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocasías tuvo como consejeros a miembros de esa familia, para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla, los sirios hirieron a Jorán. Por eso tuvo que regresar a Jezreel. Para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria, Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Jehú mata a Ocosías. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Jorán para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste, y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le hicieron sepultura, porque decían: es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón, y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Atalía y Joás. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josabá, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joiada, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados, metiéndolo en un dormitorio con su nodriza. Logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroán; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maseías, hijo de Adaías; Elisafat, hijo de Sicri;
Estos recorrieron todo el país convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel para que fueran a Jerusalén. Ahí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joiada les dijo: aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están al servicio el sábado, hará la guardia en las puertas. Otra tercera parte permanecerá en el palacio real, y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos. Mientras que todo el pueblo está en los atrios del templo, solo los sacerdotes y levitas que estén al servicio entrarán en el templo, pues ellos están consagrados. Nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arma en mano, los levitas rodearán por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar en el templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno de sus hombres, tanto a los que estaban al servicio el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joiada no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en sus puestos a todos. Cada uno, arma en mano, protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba el rey, fue al templo del Señor, donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie, junto a la columna de la entrada, y a todos los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían las alabanzas. Al ver esto, Atalía se rasgó la vestidura y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que le mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátelo a filo de espada. Así que la apresuraron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto con toda la gente y con el rey, para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después, Joiada apostó guardias en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos, David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros a la entrada del templo del Señor, para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joiada, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior, y sentaron a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. Entonces, estamos viendo claramente que a los reyes que se portan bien, les va bien, y a los que obran mal, les va mal. Igualmente a nosotros, cuando nos portamos bien, Dios nos favorece. No tiene nada que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación es por la sangre de Jesucristo, pero cuando nos portamos bien, nos va bien, y cuando le damos la espalda al Señor y hacemos lo que no le complace, pues por ende nos va mal. Entonces, ¿qué tipo de vida y qué clase de vida queremos seguir? Y a veces pareciera que a quienes no creen, a quienes se portan mal, les va muy bien. Pero recordemos que Dios todo lo ve y Él es eterno y Él escudriña los corazones, y tarde que temprano todos caen en la propia
fosa que cavan, y el que abusa de los pobres, de las viudas, de los desamparados, tarde que temprano, obtiene su, entre comillas, recompensa, ¿no? Entonces, Padre, nosotros oramos a ti para que escudriñes nuestros corazones y quites de ellos todo mal y pongas en ellos, en esos espacios que quedan, tu espíritu, y lo pongas bien, bien rellenito de tu bien, de tu esperanza, de tu amor al prójimo, de tu amor a nosotros mismos, de tu amor por tu creación, Señor, para que todo eso lo respetemos por respeto a ti. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino por siempre y para siempre. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste, te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.